Hablar de la infidelidad en las relaciones es meterse en un terreno complicado y lleno de matices, ¿no crees? Es un tema que despierta emociones intensas y opiniones encontradas. Pero si lo analizamos desde una perspectiva honesta y con intención de entender qué es lo que hay más allá de la traición, podemos aprender algo sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Hablemos claro. Primero, la infidelidad no es un problema que aparece de la nada. No es como si alguien estuviera caminando por la calle, feliz y pleno en su relación, y de repente decide ser infiel. En estas situaciones está ocurriendo algo mucho más profundo. A menudo, la infidelidad es un síntoma, no la causa. Es un reflejo de conflictos internos, heridas emocionales, que muchas veces ni siquiera reconocemos. Por ejemplo, cuando alguien engaña a su pareja, muchas veces está buscando algo que siente que le falta, como atención, o validación, o incluso una forma de escapar de sus propios sentimientos de insuficiencia. Y esto no significa que sea justificable, ni mucho menos. Pero entender el trasfondo nos ayuda a abordar el problema con madurez. Un factor clave de la infidelidad suele estar vinculado a una falta de valoración personal. Cuando no nos sentimos suficientes, buscamos en otro lo que creemos que nos falta. Por eso, alguien con baja autoestima buscará constantemente la aprobación de los demás, porque siente que no es digno de ser amado tal como es. La atención de alguien nuevo puede ser como un estimulante que calma esa inseguridad interna, aunque sea temporalmente. Ahora, pensa lo siguiente. Si no te valoras a vos mismo, ¿cómo vas a construir una relación basada en el respeto mutuo y la confianza? Ninguna relación se puede sostener sobre una base tan valiente. No busques la validación externa, busca tu propia validación. La baja autoestima también juega un papel importante, impactando en tus relaciones. Cuando alguien no se siente suficiente, puede entrar en un círculo vicioso de inseguridad y comparación. En una pareja, esto puede manifestarse como celos, necesidad constante de atención, o incluso la incapacidad de establecer límites sanos. Y muchas veces, esta inseguridad lleva a buscar fuera de la relación lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Por otro lado, la baja autoestima también puede hacer que alguien tolere una infidelidad sin cuestionarla demasiado. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que aceptan comportamientos irrespetuosos porque creen que no merecen algo mejor? Esto también es una forma de traición. No traiciones tu propio valor y no te compares con nadie. Tú eres un ser valioso y único. El apego es otro concepto clave en este tema. Muchas veces confundimos apego con amor, pero son cosas muy diferentes. El amor es libre, mientras que el apego ata. El amor busca el bienestar del otro y el propio, mientras que el apego teme perder. Este miedo a la pérdida puede generar comportamientos tóxicos, como la dependencia emocional, o incluso el control excesivo. En el contexto de la infidelidad, el apego puede llevarnos a dos extremos. Como ser infieles, para llenar un vacío emocional, o quedarnos en una relación donde nos han sido infieles, porque creemos que no podemos estar solos. Ambas situaciones son el reflejo de una falta de autonomía emocional y de la incapacidad de enfrentarnos a nuestras propias inseguridades. Si has experimentado la infidelidad, ya sea como la persona que fue infiel o como quien sufrió la traición, es importante que recuerdes que este no es el final de tu historia. La infidelidad duele, pero también puede ser una oportunidad para crecer y aprender. Antes de buscar culpas o soluciones fuera, mira hacia adentro. Pregúntate, ¿qué parte de esta situación necesito trabajar en mí? Esto no significa que te culpes, sino que uses la experiencia como un instrumento para trabajar tu autovaloración. La confianza en vos mismo es la base de cualquier relación saludable. Aprende a estimarte por lo que sos, no por lo que haces o por cómo otros te perciben. Esto no solo te hará sentir mejor contigo mismo, sino que también te dará la claridad para elegir relaciones que sumen a tu vida. Los límites son esenciales para proteger tu bienestar emocional. Si alguien no respeta esos límites, es una clara señal de que esa relación no está alineada con tus valores. El apego nos hace creer que no podemos ser felices sin otra persona, pero esto no es cierto. Soltar no significa que no te importe, sino que elegís priorizar tu paz y bienestar. Perdonar no es justificar lo que pasó ni olvidar, sino liberarte del peso emocional que te ata al pasado.
Esto aplica tanto si sos quien fue infiel como si fuiste traicionado. Finalmente recordá, no estás solo en esto. La infidelidad en la pareja es un tema que despierta emociones fuertes porque toca nuestras inseguridades más profundas. Pero al final del día, la clave para enfrentarla está en la relación que tenés con vos mismo. Una persona que se ama, se respeta, y tiene una autoestima saludable, no necesita buscar fuera lo que ya tiene dentro. Todos estamos aprendiendo, equivocándonos y creciendo. Lo importante es que sigas avanzando, reflexionando sobre cada experiencia y construyendo relaciones basadas en el amor genuino y el respeto mutuo. Porque al final del día, eso es lo que todos buscamos, ¿no?